Bueno, soy Sergio de GuruWalk y os mando este vídeo porque he visto que había mucha gente que tenía dudas de cómo construir un tour. Os voy a dar unos consejos básicos para empezar. Primero, elegir un tema que os apasione, que sea interesante y que no haya nadie mejor en el mundo para contar ese tema que vosotros. Pensad también que sea aquello que vosotros queréis comunicar al resto del universo. Eh, Buscar contenido. ¿Dónde podemos encontrar contenido? En la Oficina de Información y Turismo, en los museos, en internet, documentales, películas, guías, etcétera. Preguntar también a la gente local, os va a dar también información, curiosidades del lugar y podéis introducir también alguna anécdota, alguna experiencia propia que hayáis vivido ahí, donde se muestra también esa diferencia cultural. Muchas veces los viajantes lo que buscamos es pues conocer esas diferencias culturales de un lugar a otro. Y también alguna leyenda. ¿A quién no le apasiona una leyenda? Todo el mundo nos gusta que nos cuente una leyenda. Podéis introducir también una leyenda como curiosidad. Echar un vistazo, que es lo que existe ya, meteros en la página de GuruWalk, ver lo que están haciendo otros gurús y, por ejemplo, también podéis echar un vistazo en internet rápidamente de cuáles son los tours que existen, ver si os valen a vosotros o queréis hacer algo mucho mejor y utilizarlo. Luego os recomiendo marcaros el recorrido. Podéis utilizar un mapa rápidamente o utilizar herramientas, por ejemplo Google Maps, donde puedes marcar todos los puntos que vas a visitar y te dice cuánto tarda, cuánto sería andando, ¿vale? El recorrido que vas a hacer. Súmale luego lo que vas a estar en cada una de las paradas y esto te dará una idea general de lo que va a durar tu recorrido. El tiempo es una de las grandes dudas que tiene todo el mundo. ¿Cuánto dura un tour? Lo que tú consideres, pero sé fiel a lo que pongas en el perfil. Yo te recomiendo un buen tour entre 2 horas, 2 horas y media, es un buen tour. Es suficiente. Hay veces que, dependiendo del lugar, pues se puede alargar más o puede ser más concreto. Pero eso dependerá, con la práctica lo irás viendo. Yo te recomiendo que empieces por un tour de 2 horas, 2 horas y media. Luego verás cómo ampliarlo, cómo reducirlo. Y practícalo. Cógete a alguien que conozcas, a un amigo, a un familiar, a quien sea, y te lo llevas a hacerle el tour. Se lo enseñas y esto te va a ayudar a tener una idea general de todos los lugares, de cuánto dura, si te extiendes mucho en un sitio, si te extiendes poco. Y también pues a conocer el terreno, a saber aquí hay mucho ruido, aquí hace demasiado sol o aquí necesito que haya sol, los voy a colocar aquí, al grupo lo voy a colocar allá. ¿Vale? Y luego esto hará pues que te sientas mucho más seguro. También te recomiendo que no hagas el tour hasta que no veas que estás completamente seguro de que puedes hacerlo, porque no queremos que te lleves una mala experiencia, todo lo contrario, queremos que sea una magnífica experiencia. Así que una vez que lo tengas claro, lánzate. Otra de las cosas que cometemos todos, los errores comunes, a todos nos ha pasado al principio, con el tiempo esto se va mejorando, es por ejemplo ponerme de espaldas a los clientes. Quiero explicar algo, me pongo a mirarlo y le doy la espalda a los clientes. ¿Qué sucede ahí? Que pierden el contacto visual con mis labios, escuchan peor, pierden la atención y todo se desmorona un poco. Con lo cual intentar siempre 45 grados de mi cara, ¿vale? Para mantener yo la seguridad de mi grupo, la atención, por ejemplo, ese se baja la carretera, oye, ten cuidado, a ver, ese por dónde va, cuidado por ahí, ¿vale? Y para que me vean siempre la cara y estén pendientes de lo que estoy contando. Otra cosa que recomiendo, llevar agua. Vamos a estar 2 horas, 2 horas y media hablando. Nuestra voz necesita hidratación, ¿vale? Es nuestra herramienta de trabajo y tenemos que cuidarla. Y otra de las cosas que recomiendo al terminar el tour es recordar a los viajeros cómo funciona esto, por si alguien ha llegado después y de una manera simpática y agradable explicarles cómo funcionan los GuruWalk, ¿vale? Con esto creo que podéis empezar a montar vuestro tour. Tenéis más información también en el blog por si queréis ampliar y empezar. Espero que os sea de utilidad y os sirva y nos vemos pronto. Un saludo.